Bueno, mientras Pau termina de repartir las hojitas para la propuesta de oración de hoy, primero que nada, muy bienvenidos todos. Ahí más tarde seguramente pase el Padre Adolfo a saludarnos, que también estaba muy contento de que podamos hacer juntos esta experiencia que ya venimos haciendo. ¿Llegaste a preguntarnos? ¿Cuántos de ustedes ya habían hecho ejercicios en algunas de las otras? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Así que ya somos varios los que hicimos esta experiencia y nos parecía bueno sumarle a esto un primer encuentro así presencial para poder compartir un poquito más y profundizar cuál es la idea de esto, y también compartir el primer momento de oración, que va a ser personal porque la idea es rezar cada uno, pero también ver cómo otros rezan y también poder capaz ir marcando los tiempos nos puede ayudar a ir ahondando en este método, en esta propuesta que queremos acercarles. Así que muy bienvenidos todos y los dejo con Cristian para una primera introducción. Bueno, buenas noches a todos. De nuevo recibirlos con una gran alegría. Bueno, la idea de hoy es volver a repasar un poco cómo va a ser la semana, qué es la experiencia que vamos a hacer. Algunos levantaron la mano que ya sabían, vamos a repetir lo del año pasado, con un método que es el método de oración ignaciana, se llama, por el santo San Ignacio de Loyola. ¿Sí? Eso es lo que vamos a compartir entre todos. Y una de las cosas muy lindas que tenemos es que rezamos en comunidad. Así que esta primera experiencia que estamos juntos, sabemos que en casa vamos a estar rezando con muchas más personas que están haciendo el mismo camino que nosotros. ¿Sí? Y el Señor nos va llevando a cada uno por un lugar particular, ya más íntimo, más allá de la propuesta general. Como ya estamos un poco en esta introducción de la oración, los invito a ponernos en presencia de Dios. Y ya todo lo que vamos a desarrollar en este espacio va a ser un encuentro de oración comunitaria. ¿Sí? Y le vamos a pedir al Señor nos acompañe a través de la intercesión de San Ignacio de Loyola. ¿Sí? Y simplemente nos ponemos delante de Dios como sus hijos, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué va a ser la experiencia? Ustedes vieron que vamos recibiendo ahí los títulos: ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. En realidad lo que tomamos es la metodología de los ejercicios y lo aplicamos a un espacio de oración determinado. ¿Sí? Ya a lo largo del año pasado fuimos contando un poquito la historia de San Ignacio de Loyola. De ahí lo más importante que vamos a decir, que Ignacio, este santo que regaló este carisma a la Iglesia, este santo lo que hizo fue, de algún modo, su experiencia espiritual interior, la volcó y la compartió con la Iglesia, a través de un librito donde fue escribiendo su experiencia, que se llama Ejercicios Espirituales. ¿Sí? No es un libro para leer, de hecho es muy tosco para leer, es un libro para realmente practicar, pero acompañado y guiado por otro. Son las particularidades que tiene. Nosotros vamos a tomar una pequeña parte del libro para poder transitar esta semana justamente de preparación para la Pascua. Y San Ignacio nos da una introducción y dice qué son esta experiencia de los ejercicios espirituales, que eso es lo primero que vamos a compartir para saber qué es lo que estamos haciendo. Y eso yo se los quería directamente contar de lo que él mismo nos dice que es esta experiencia. Bueno, dice que ejercicios espirituales, entiende San Ignacio, dice que es todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente y de otras acciones espirituales, según se nos va indicando más adelante. De algún modo,
así como con el cuerpo hacemos ejercicio, ¿sí? El que quiere salir a correr una maratón no sale de la noche a la mañana. Bueno, en esto es lo mismo. De a poquito vamos a ir incorporando, vamos a ir estirando los músculos del espíritu para ir introduciéndonos en esta experiencia de oración con el Señor. Y fíjense también que es un poco de distintas maneras, llama a todo modo de, porque dice, así como el pasear, caminar son ejercicios corporales, de la misma manera, todo modo de preparar y disponer el alma son ejercicios espirituales, ¿sí? Y hay un para qué, y eso también es importante. Espérenme que ya quedan cortos los otros. Bueno, un poco el para qué. Dice, para quitar de sí todas aquellas afecciones que son desordenadas, aquellas cosas que no nos ayudan a acercarnos con un amor más profundo con el Señor, y después que podamos ordenar aquellas situaciones desordenadas en nuestro mundo interior, poder realmente buscar y hallar la voluntad de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios en mi vida? Que en definitiva es disponer el alma para poder vivir de una manera sana, ¿sí? Básicamente a eso llama ejercicios espirituales. Y con una metodología determinada en la oración. La oración va a tener unos pasos que vamos a hacer nosotros, ¿sí? Con este objetivo vamos a darles unos pasos a la oración. Lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a contar los pasos que propone San Ignacio para poder rezar, explicarlos brevemente. Después lo que vamos a hacer es rezamos propiamente la primera propuesta de oración que va a ser hoy. Y por último les voy a explicar un pasito más que es un poquito cómo rever la oración con esta intención de ir descubriendo aquello que es la voluntad de Dios en mi vida, ¿sí? Para ir escuchando la voluntad de Dios en mi vida. Los pasos los tienen ustedes en la ficha y vamos a repasarlas entre todos. El primer paso muy importante es justamente ponernos en presencia de Dios. Ahora vamos a ver que la presencia de Dios es justamente sentir que Dios me mira, que está en este momento conmigo, ¿sí? Hay un sacerdote jesuita llamado Cabarrús, que él usaba una imagen, decía, la imagen de la embajada, decía. Ustedes como, no sé si saben, cuando uno está en una embajada, entra en el territorio de ese país de cuál es la embajada. Apenas uno puso el pie dentro de la embajada, está en territorio de ese país. Bueno, él decía, un poco esto de la presencia de Dios es como imaginarnos, de situarnos en una embajada. Entonces, todo lo que va a pasar en este momento es intimidad con el Señor. Por eso la importancia de ponernos en presencia de Dios, sentir que Dios me invita a este espacio. Si ustedes están acá y los que también están haciendo el retiro por internet, es porque el Señor puso ese deseo en el corazón. Entonces, somos conscientes de ese encuentro con el Señor y en este espacio tan particular. Entonces buscamos en casa, cuando ustedes estén ahí, un espacio tranquilo, en lo posible que no sea muy ruidoso, en una posición también tranquila, ni muy tenso, porque hay que tener el cuerpo relajado también para poder escuchar el alma, pero tampoco no tan relajado que nos terminemos durmiendo. Es un sano equilibrio, digamos, ¿no? Y sobre todo, empezar a también correr aquellas cosas que nos preocupan
y darnos al espacio del encuentro con el Señor. Ya que le dedicamos este tiempo, decidimos rezar, bueno, dejemos aquellas cosas que no vamos a resolver en este momento y le vamos a dedicar el espacio al Señor. Puede ayudar la respiración, ahora vamos a hacer también un ejercicio. Ahí es el Señor, el Espíritu Santo, relajar. No es tanto el tema del pensamiento, sino empezar a sentir lo que vamos viviendo internamente. ¿Sí? Una de las frases que le gusta decir a San Ignacio de Loyola es: no el mucho saber harta y satisface el alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente. Entonces no es un espacio donde nosotros venimos a estudiar la Biblia, el texto, no. Es un espacio para rezar, es un espacio de encuentro con el Señor, la preparación. Nosotros también les vamos a proponer una pequeña oración preparatoria y después van a ver que van a tener un espacio donde es la composición del lugar. Es como de lo que vamos a rezar, nos vamos imaginando, vamos haciendo jugar la imaginación para prepararnos para el espacio de la oración. Y ya fíjense varias cosas. La imaginación, usamos la mente, descansamos el alma, el cuerpo, nos relajamos, y el espíritu, ¿sí? Cuerpo, mente y espíritu somos uno, o sea, lo que va a rezar todos somos todo nuestro ser, ¿sí? Bueno, después vamos a tener la petición, van a ver que una de las cosas que hay como una búsqueda, y eso es la petición, por eso la hacemos. Y después viene propiamente el espacio de escuchar a Dios, así lo llamamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no vamos a ir a contarle cosas, vamos a ver qué tiene el Señor para decirnos a nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a leer el texto propuesto del Evangelio, que en estos días va a tener que ver también con la liturgia, va a acompañar un poco esos procesos de la Semana Santa. Y acá no es la idea terminar todo el texto, es empezar a buscar una sensibilidad de decir, bueno, aquella palabra, aquella frase o una imagen cuando yo fui leyendo y a mí me gustó y le sentí un rico sabor, ahí me quedo. No tengo que seguir avanzando. Ahí yo detengo la lectura, vuelvo a repetir y vuelvo a repetir ese espacio, esa imagen, porque ahí está hablando el Señor, básicamente. ¿Sí? Puede ser también que en el momento de la oración vienen distracciones. Nos pusimos a pensar en otras cosas, no hay que desesperar. Volvemos a la petición, volvemos al texto. ¿Qué es lo importante? Si dijimos que vamos a rezar 20 minutos, 30 minutos, quedarnos en ese espacio. Seamos fieles al Señor en ese espacio. ¿Sí? Porque también puede ser que decimos, bueno, no sentí nada. Bueno, tiene que ver también con esto. El ejercicio corporal, a veces no llego a lo que estoy buscando de una sola vez. Hay que volver y volver. Bueno, eso es lo que decimos, escuchamos a Dios. Después viene un espacio donde sí vamos a tratar de hablar con Dios. Y ahí le vamos a contar cómo nos fue, cómo nos sentimos, quizás alguna angustia que surgió o una alegría en el espacio de la oración. Hablamos con Dios. Y ahí termina como la primera parte o la primera gran parte de este espacio de oración. Finalizado el espacio de diálogo con el Señor, cómo me sentí, igual van a tener las fichas que los va a guiar. Vamos a hacer un espacio muy importante que es la revisión de la oración. Y ahí, por eso tienen ustedes una hojita y tienen también un lápiz, una virome para escribir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a contar cómo nos fue en la oración, lo vamos a escribir. La sugerencia es escribirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no nos lo olvidamos. Poder describir desde el principio. Me ayudó esta postura para rezar, no me ayudó esta postura para rezar. Del texto, ¿qué más me llegó o qué no me llegó? O sentí tristeza, sentí alegría, sentí gozo.
confusión, me llevó a un lugar de tristeza. Bueno, describirlo, ¿sí? Escribirlo. Eso lo vamos a hacer ahora al final nosotros. La revisión de la oración. Y por último, terminamos agradeciendo el espacio con un Padre Nuestro o una Ave María. Esos son los pasos de la oración al estilo ignaciano. Son distintos momentos. Ahora vamos a hacer uno así a nivel comunitario, y a medida que vayan pasando los días iremos profundizando en cada uno de estos. ¿Sí? O sea que básicamente esta es la propuesta, esta es la experiencia, y ahora vamos a rezar un poquito en comunidad para llevarlo un poco en práctica acá entre todos. ¿Sí? Solo resalto una de las cosas que decía Cristian recién, que lo dijo medio al pasar, pero que para mí está muy bueno, es que esto de la petición es como el norte al que queremos llegar. Entonces, también nos sirve, como él decía, para volver a la oración cuando nos distrajimos. O sea, yo me fui, volé a cualquier lado, sencillamente y relajado, sin darme con un caño, vuelvo a leer donde dice petición, vuelvo a recordar para qué estoy acá, y ahí vuelvo al texto que se nos propone. Y después, en el momento de escuchar a Dios y ver el texto, van a ver que siempre tienen en las fichas algunas como propuestas abajo. Son algunas líneas, algunos puntos, lo llama Ignacio, que pueden ayudarlos en ese componer la escena y pueden ayudarlos a ahondar y a ver qué sienten en ese momento. En las fichas los van a tener escritos, en esta ficha de hoy los tienen escritos, pero les comparto así 2 o 3 ideas que me parece que están buenas, y a veces está bueno también compartirlo verbalmente. Pero el texto que vamos a trabajar hoy es el del Evangelio del lunes de esta semana, que es el encuentro de Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús se encuentra con sus amigos, Marta, María y Lázaro, que son como los más íntimos, los que no son del grupo de los 12, de los apóstoles, de sus seguidores, sino que son más amigos del alma. Cuando Lázaro muere, Jesús llora y 3 veces el texto dice cuánto lo amaba. Y creo que nos puede ayudar a entrar en la oración y a imaginar la escena, pensar en este lugar como de lo íntimo, de lo fraterno, ese lugar en el que el mismo Jesús podía ser quien era, ¿no? Como esos lugares donde nosotros nos sentimos en casa y podemos ser quienes somos. Después, lo otro que me gusta para ver eso también es que el texto, van a leerlo, dice: Marta estaba sirviendo, Lázaro era uno de los comensales y María estaba a los pies contemplando a Jesús y lavándole los pies. O sea que no solo Jesús es el mismo, los otros también son ellos mismos. Marta sigue sirviendo, aunque ahora no se queja. María sigue a los pies de Jesús contemplándolo y ungiendo sus pies con perfume. Y Lázaro al lado de su amigo. Después ver a María ahí a los pies de Jesús ungiéndolos con perfume, con un perfume carísimo, dándolo todo por su amigo, como entendiendo todo de qué iba ese momento de intimidad, de amistad, de encuentro profundo. Y hay 2 personajes más, o un personaje y un grupo, que son bastante contrarios y también nos pueden ayudar, como en este contemplar la escena, a mirar y sacar provecho de eso. Uno es Judas, que van a ver que se queja de que cómo ese perfume no se vendió y se le dio a los pobres, que estaba ahí, venía acompañando hace tanto tiempo a Jesús y sin embargo no fue capaz de reconocer la hondura de ese gesto, preocupado superficialmente por los pobres, pero en realidad el texto dice que también había algo ahí de que algo manoteaba de la bolsa común. Pero por estar en lo superficial no fue capaz de ver lo hondo del gesto. Y después aparece una multitud de judíos que fueron por curiosidad para ver a Lázaro que había resucitado y sin embargo fueron testigos de ese momento, de ese encuentro, de esa experiencia que se dio.
O sea que ellos que iban también con intenciones no tan buenas, tuvieron el regalo de presenciarlo y sin duda para alguno de ellos en ese momento se habrá abierto un camino de seguimiento también. Son propuestas, son algunas, no hay que agotar todas, no hace falta llegar a todas ellas. Donde uno encuentra gusto, se queda ahí. Lo importante es ese encuentro con el Señor. Por eso ahora vamos a proponerles este ratito de oración. Hoy va a ser no más de media hora. Después, cuando están en casa, cada uno puede ver cuánto tiempo dispone, cuánto quiere disponer. Media hora, 20 minutos, 40 minutos. Y como bien decía Cristian, ser fiel a ese tiempo. Acá en la iglesia ahora lo vamos a hacer presencial. Los que están virtualmente los dejamos acá y pueden seguir solos. Y lo último que iba a decir, que creo que no dijimos, es que este año, a diferencia del año pasado, por día, jueves, viernes y sábado, van a recibir 2 propuestas, no una sola, o sea, 2 fichas por día. El que quiera puede hacer las 2, si no puede ver los títulos o hojearlas por encima y quedarse con aquella que más les guste, todo suyo.